Ya. Eso sí. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos en una de las charlas más populares del día de hoy. La necesidad de transformarnos en generadores de contenido audiovisual ha aumentado notablemente en esta pandemia. Niños, jóvenes y adultos queremos ser capaces de enviar algo por redes sociales, de transmitir algo, de contar una historia. Por ello, el tema de cómo hacer un video increíble con tu celular, que nos va a relatar el profesor de publicidad del IP San Joaquín, Juan Pablo Rodríguez, no podría ser más actual. Les recuerdo que las preguntas las tienen que hacer por el chat y yo se las iré leyendo. Y les damos entonces la bienvenida al profesor Juan Pablo Rodríguez. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. Bien, gracias Ángela. Sí, bueno, como decía Ángela, mi nombre es Juan Pablo Rodríguez, yo soy comunicador audiovisual de profesión, yo soy director audiovisual, trabajo en una productora que se llama El Bravo Producciones, donde nos dedicamos a hacer contenido para redes sociales específicamente, ¿no? Digamos, un canal de comunicación que está súper fuerte en los últimos años y sigue creciendo por todas las aplicaciones que cada vez van saliendo de manera acelerada, ¿no? Entonces, en ese aspecto siempre tenemos que estar a la vanguardia en la productora y de qué manera también nosotros vamos a ir comunicando, ¿no? Y con toda la actualidad que se está viviendo en este momento, que tiene que ver con la pandemia, por supuesto que también confirma que grabar, ¿cierto? Y comunicar a través del celular o a través de todas las redes sociales es un canal de comunicación bastante importante que tenemos que saber explotar, ¿no? Por eso yo siempre en mi asignatura, que es producción audiovisual y de spot, siempre yo comienzo diciéndole a mis alumnos qué es lo que es una imagen, qué es lo que transmite una imagen, ¿cierto? Qué tan importante es, ¿verdad? A veces nosotros estamos tan acostumbrados a ver Netflix, Amazon, ahora Disney Plus, vemos las redes sociales, vemos imágenes, ¿cierto? Pero no sé si siempre nos preguntamos qué es lo que es específicamente y el poder que tiene una imagen también, ¿no? Entonces, siempre se habla, o siempre les digo, ¿verdad? Que es una representación visual de la realidad, o bien puede tener una función simbólica también, súper importante, ¿ya? Pero lo que siempre busca o buscamos cuando estamos creando una imagen, un contenido visual, es generar reflexión, emoción o sensaciones, ¿cierto? Es tan básico como cuando nosotros vamos con nuestro smartphone, que ya casi todos tenemos smartphone, ¿cierto? Vamos de vacaciones seguramente y queremos sacar una simple foto de la familia, simple foto de un atardecer, simple foto de un amanecer, ¿cierto? O simples fotos de la naturaleza, ¿verdad? Si vamos al norte, si vamos al sur, ¿ya? Y cuando sacamos esa foto, ¿qué nos transmite? ¿Cierto? Y qué podemos representar o presentar a través de esa fotografía, ¿verdad? Y cuando logramos que una persona que ve la fotografía, que le da un like, que le da un me gusta, ¿verdad? O empiezan todos estos comentarios que la foto está linda, que la foto, o dónde es eso, quiero ir para allá, y se genera toda una red de comunicación o de preguntas y respuestas tan importantes, ¿cierto? Que eh, todo el mundo ya puede comunicar a través de una fotografía. ¿Qué es lo que puede diferenciar una persona común y corriente con un profesional? Obviamente, es simplemente saber qué es una imagen y saber cómo la vamos a poder capturar de buena forma, cómo la vamos a poder comunicar, qué reflexión podemos lograr, qué emoción podemos transmitir y qué sensaciones podemos lograr que experimente la persona que está viendo la fotografía también. ¿Cierto? Entonces siempre empiezo mi asignatura con esta pregunta y es súper choro y entretenido el debate que se genera en el aula, en la sala, de cada uno va hablando de su experiencia, de qué transmite una imagen, ¿cierto? El color es súper importante dentro de qué es lo que se comunica en una imagen, ¿cierto? Que puede transmitir el azul, que puede transmitir la intensidad del rojo, que puede transmitir la intensidad del amarillo o del cálido, que puede transmitir un violeta, ¿cierto? O un morado, ¿verdad? Colores que pueden generar estimulación a la vista, ¿cierto? Yo siempre con mis chicos, con los alumnos hago la analogía o el ejemplo de que siempre nos pasa que cuando pasamos por al lado de la cocina seguramente está cocinando la polola, el pololo, el papá, la mamá, el abuelo, ¿cierto? Y sentimos este aroma tan rico de una comida tan exquisita y nuestro olfato se
se comienza como a generar un apetito, ¿verdad? Y estimula el olfato y estimula el apetito y uno le da hambre inmediatamente, ¿no? Cuando pasamos al lado de la cocina o al lado de un restaurante, ¿no? Y una imagen también puede provocar eso. Una imagen también puede estimular a una persona, ya puede estimular visualmente a alguien en particular. Y ahí es donde a veces la publicidad genera algo interesante de cómo una imagen puede estimular a un consumidor, ¿cierto? Aunque la palabra puede sonar un poco fuerte, ¿no? ¿Verdad? Pero el color también es súper importante para complementar, ¿cierto? O unificar el rompecabezas de que puede transmitir una imagen, ya como un componente de la imagen, ¿cierto? Entonces, también dentro de la clase que yo imparto, ¿verdad? Hacemos mucho trabajo con colorimetría, ¿verdad? ¿Qué transmite un color? ¿Cómo le vamos a sacar el mayor provecho? ¿Qué colores funcionan bien uniéndose? ¿Qué colores funcionan bien contrastándose entre ellos mismos, ¿verdad? Y qué podemos generar en el espectador también, ¿ya? Ahora, en el relato visual, ¿cierto? En la publicidad, cortometraje, imágenes de redes sociales, ¿cierto? Películas, o videoclips, o series que están de moda, ¿cierto? Tienen distintas formas de comunicar, ¿ya? Y una de las formas de comunicar es a través de los formatos o relación de aspecto. ¿Qué vendría siendo los formatos o la relación de aspecto? Que es algo súper importante y que está muy de moda hoy en día, que es clásico cuando vamos a comprar una televisión, un Smart TV, ¿cierto? Porque ahora ya todos son Smart TV y tiene que tener Disney Plus, tiene que tener Spotify, tiene que tener Netflix, tiene que tener Amazon y tiene que tener Apple TV, y así van a ir saliendo cada vez más canales de comunicación vía streaming, ¿verdad? Siempre vamos por un televisor y llegan y te empiezan a decir, bueno, tiene esta característica, tiene esta otra característica, tiene este formato o tiene esta relación de aspecto, y uno se pregunta ya, y bueno, ¿qué es lo que es eso? ¿Lo necesito o no lo necesito, no? Entonces, la relación de aspecto vendría siendo, en términos súper simples, el tamaño de la pantalla donde se transmite un programa en particular, el tamaño de la televisión, ¿no? Si nosotros vemos esta diapo, nosotros vemos aquí que hay una imagen de un televisor antiguo, que yo alcancé a ver, ya tuve el privilegio como de alcanzar a ver las noticias en este formato que se llama 4/3, que es un formato mucho más cuadrado, mucho más comprimido, ¿verdad? Me imagino que esto después ya va a estar en un museo, ¿cierto? Porque ya no se venden estos televisores, están absolutamente fuera del mercado, ¿no? Entonces, finalmente, yo sí alcancé a poder conocer estos televisores, pude ver películas aquí, pude ver Tiburón, ¿cierto? Pude ver las noticias, pude ver incluso, no sé, Sábado Gigante, ya con mi familia, que era un acontecimiento importante los fines de semana, y era un formato de transmisión muy conocido, ¿verdad? Y que funcionaba bastante bien. Hoy en día, ¿cierto? Ya con toda la tecnología que está cada vez creciendo a paso agigantado, ya no existe, digamos, la relación de aspecto 4/3, que este formato cuadrado de los televisores que eran más, digamos, comprimidos, ¿no? Sino que hoy en día nosotros ya tenemos la relación de aspecto, el formato 16:9, que está ligado al 1920 por 1080, que es cuando nosotros vamos a comprar televisor, se han dado cuenta que siempre dice Full HD, 1920 por 1080, que eso tiene que ver con la calidad de la imagen o los píxeles que tiene la imagen, el televisor en este caso. Y es una imagen mucho más apaisada, en donde es donde nosotros consumimos las series, consumimos las películas, consumimos los programas de televisión, ¿cierto? Incluso los computadores o incluso los laptops también, ¿verdad? Todo ya viene en este formato, mucho más ancho, ¿verdad? Entonces, así obviamente que todas las nuevas generaciones se han acostumbrado a comunicar, no a comunicar, sino que se han acostumbrado a poder ver y observar contenido audiovisual a través de esta relación de aspecto que es 16:9, y por estos píxeles que vendría siendo 1920, que vendría siendo el largo de la pantalla, por 1080, que vendría siendo el largo, ¿no? Entonces, este nuevo formato nos invita a
vivir una nueva era digital también, ¿cierto? Que es súper importante saber trabajar y que también obviamente la conversamos mucho en la sala de clase y hacemos ejercicios también con este formato que las nuevas generaciones están acostumbradas, ¿cierto? Nosotros nos acostumbramos también, si bien yo venía de la época del 4/3, del televisor antiguo, cuadrado, yo ya me acostumbré al 16:9, ¿verdad? Pero obviamente que hay un nuevo aliado que nos invita a seguir a la vanguardia comunicacional que tiene que ver con los smartphones y tiene que ver con los televisores, perdón, con los celulares, los smartphones, los celulares, ¿verdad? Nosotros en la productora, por ejemplo, donde yo trabajo, siempre estamos realizando proyectos comerciales, ¿cierto? Para redes sociales, ¿verdad? Para distintas marcas, ¿ya? Y siempre nos solicitaban o nos cotizaban desde la agencia o cliente que el formato en el cual se debía entregar el comercial final era en 16:9, es decir, en el formato apaisado como ustedes están viendo acá. Es tan simple como cuando uno se mete a YouTube a ver un videoclip, a ver un video, se han dado cuenta que el video ya es apaisado, y si uno se mete a las configuraciones abajo, dice que es 16:9, es Full HD, digamos, ¿no? Entonces tiene este formato más ancho. Bien, y siempre nosotros entregábamos los proyectos, los comerciales en ese formato, ¿cierto? Lo grabábamos y luego pasábamos al proceso de postproducción con programas de Adobe, de la suite de Adobe que nosotros ocupamos, ¿verdad? Nosotros editábamos, generábamos todos los efectos visuales que se necesitaban para dicho proyecto y finalmente lo entregamos en un formato de 16:9, ¿ya? Para poder ser transmitido ya sea en Internet, YouTube, ¿cierto? O bien también para la televisión, ¿verdad? Que la televisión también es 16:9, ¿no? Entonces ahí no generaría problema. Pero cuando llegó todo este universo de los smartphones y los smartphones empezaron cada vez a generar más redes sociales, más contenidos de comunicación, obviamente que la productora, nosotros nos tuvimos que adaptar y aprender cómo comunicar a través del celular, obviamente, ¿ya? Porque nosotros veníamos siempre grabando en 16:9, ¿no? Finalmente llegan los celulares y las agencias finalmente nos empezaron a cotizar no solamente para 16:9, sino que también para un formato mucho más apretado, que vendría siendo 9:16, que es para transmitir a través del celular, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo acá tengo un ejemplo de un comercial que realicé para Superpollo con los chicos de la productora. Vamos a verlo, esto lo entregamos en 16:9 y van a ver después cómo lo tuvimos que adaptar para el celular. Las nuevas pechugas aliñadas de Superpollo son tan rápidas y fáciles de preparar que vas a ganar tiempo para hacer lo que más te gusta, cocinando lo que más te gusta. Pruébalas y disfruta de su sabor casero con aliños naturales de finas hierbas y aladillón. Bien, un proyecto cortito, ¿cierto? Que funcionó bastante bien, un proyecto que uno lo ve y dice, ok, es corto, dura 25, 30 segundos, y estuvimos todo un día de jornada de grabación, con un poquitito de noche también, porque se nos alargó el rodaje. Siempre cuando se trabaja con comida, alimentos, es bastante lento el proceso, ¿verdad? No es fácil, ¿verdad? Hay que trabajar con mucho detalle, mucha planificación. Y de este 16:9, después tuvimos que pasarlo al formato 9:16, que vendría siendo el vertical, que es el formato en donde nosotros, cuando vemos el celular, ¿cierto? Cuando nosotros agarramos el celular y simplemente vemos la hora, siempre tenemos el celular en formato vertical, es decir, de pie, parado. ¿Ya? Por eso ahora todo lo que se hace horizontal se tiene que también entregar en este formato. Las nuevas pechugas aliñadas de Perdón. Las nuevas pechugas aliñadas de Superpollo son tan rápidas y fáciles de preparar que vas a ganar tiempo para hacer lo que más te gusta, cocinando lo que más te gusta. Pruébalas y disfruta de su sabor casero con aliños naturales de finas hierbas y aladillón. Bien, bueno, entonces tampoco es tarea fácil o fue fácil pasar de esta pantalla ancha
¿verdad? A algo mucho más comprimido como lo es el 916, ¿no? Soy Rafaela Burgos, soy músico pianista, toco desde mis 7 años de edad, ahora soy profesora de piano y además soy muy amante del mundo motor. Para mí el carácter es poder destacarme en estos mundos tan distintos. Lo mismo acá, tenemos un spot, yo no lo realicé, yo trabajé en el proyecto anterior, ¿verdad? Yo dirigí Superpollo, pero esto me pareció un buen ejemplo para que también vean cómo ya también se puede comunicar a través de un formato vertical como el que estamos viendo, ¿cierto? Se puede transmitir. ¿Y cuáles son las herramientas que nosotros necesitamos para lograr estas piezas audiovisuales? Vendrían siendo primero la composición, ¿verdad? Que la composición en rigor vendría siendo de qué manera yo ordeno los elementos que están dentro del cuadro. Es que, para hacer un ejemplo, una analogía es cuando nosotros tomamos un papel, ¿verdad? Y nos ponemos a dibujar, o cuando éramos niños nos poníamos a dibujar, y siempre nosotros el sol lo dibujábamos en una esquina superior derecha, la casita abajo inferior izquierda, dibujábamos un camino, dibujábamos un árbol, el lado derecho del papel. Entonces ahí nosotros ya estábamos haciendo composición, estábamos componiendo, estábamos distribuyendo los elementos dentro del cuadro, ¿verdad? Y la composición es importante para poder transmitir imágenes que generen estimulación y emociones, ¿no? Y una de las herramientas es poder trabajar con los puntos de interés como nosotros estamos viendo acá. Nosotros dividimos la pantalla, ¿verdad? Con 2 líneas verticales y 2 horizontales y generamos todos estos cuadros, y donde se unen estas líneas que ustedes ven acá, se generan estos puntos de interés. Y estos puntos de interés me permiten poder ordenar de mejor manera una imagen o una fotografía o un video en particular, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros acá tenemos una imagen de un comercial X, ¿verdad? Y están dibujadas estas líneas, ¿verdad? Que todas las cámaras traen estas franjas, incluso hasta los smartphones traen estas franjas, por eso poder grabar con el celular es tan importante. Y a través de la composición podemos lograr, por ejemplo, simetría, que los 2 personajes estén en el centro, podemos lograr un orden de imagen como lo estamos viendo aquí, la señora que tiene agarrado, digamos, este duende en la mano, vemos como el duende está en el centro, en el vértice de izquierdo de arriba, ella está en la línea derecha. Entonces estas líneas permiten guiar y poder realizar una mejor composición. Y si ustedes tienen una cámara reflex, pueden buscar las franjas o las guías, ¿cierto? Que se llaman retícula dentro del menú de la cámara, retícula, y ahí ustedes las van a poder poner, y en las redes sociales o en los celulares también traen estas franjas o estas guías para poder componer. O incluso poder también lograr simetría, que vendría siendo el orden de un cuadro mucho más complejo o ordenado, por decirlo de alguna manera, como nosotros estamos viendo acá. Entonces, para poder trabajar en el formato 9:16 con el celular, o simplemente sacarle rendimiento a una fotografía a través de la composición, y poder imaginar o poner en el menú estas franjas, por ejemplo. Y otro elemento también vendría siendo la luz, ¿verdad? Poder trabajar con la iluminación. Nosotros hacemos hartos ejercicios de iluminación en la sala, en el aula, ¿verdad? Poder transmitir luces suaves como la foto del lado izquierdo, con sombras duras como la del lado derecho, o simplemente una sombra más nostálgica, una foto más nostálgica como la del centro, que es una fotografía que le saqué yo a mi hija en la playa con el celular, logrando un degradado en el fondo y contraste en la imagen también. Entonces, composición y la iluminación es súper importante para poder lograr estos elementos, ¿no? Ahora, para poder grabar y fotografiar con el celular, hay algunas aplicaciones que son súper interesantes, súper buenas, que les permite agregar un valor importante de producción, como por ejemplo es el DC Aesthetic Video Marker, que es una aplicación que te permite generar movimientos de cámara, ¿cierto? Se pueden poner efectos, se pueden poner efectos VHS, se pueden poner también sobreimpresiones, ¿verdad? Y se pueden poner filtros también. Es una aplicación bien interesante, es pagada, vale decirlo, ¿cierto? Pero es una aplicación que se puede sacar mucho rendimiento para poder trabajar con el celular y poder lograr imágenes interesantes. Lo mismo con Snapseed también, que es una aplicación que te permite fotografiar y corregir las imágenes ya de una manera bien profesional, ¿verdad? O sea, basta que tengan muy buenas nociones de composición, buenas nociones de luz,
y van a poder sacarle el mayor rendimiento, digamos, a las imágenes, ¿cierto? Con algunos filtros, por ejemplo, se pueden editar las imágenes, se pueden, una vez que se editen, se puede guardar esa edición y después volver a ocupar ese mismo seteo de corrección de color para otra fotografía. Se puede corregir la exposición, es decir, se puede dar más luz o menos luz a la fotografía y se puede desenfocar el fondo o no. Entonces, todos los elementos de composición o de herramientas técnicas más profesionales se pueden lograr con el Dizzy, una aplicación bien interesante, o el SansSeed también. Y así también hay muchas más aplicaciones súper interesantes que pueden trabajar y ver. Por último, para terminar, uno de los elementos más importantes que conversamos en la sala es que necesitamos creatividad, que es algo que se cultiva día a día a través de la capacidad de observar. Nosotros tenemos que tener la capacidad de observar nuestro entorno para lo que nosotros vemos, digamos, guardarlo en nuestro disco duro y eso poder comunicarlo a través de la creatividad también. Entonces, la capacidad de observar es súper importante a través de nuestro ojo y es gratis, ¿cierto? Poder sacar el mayor rendimiento a nuestras experiencias de vida y eso trabajarlo a través de la creatividad y la capacidad de observar. Juan Pablo, hola. Esa sería la presentación. Mira, acá están preguntando, ¿qué se refiere stop motion? ¿Y recomiendas algún tipo de cierta cantidad de píxeles para comprar en algún teléfono? ¿O da lo mismo? ¿Qué es lo que recomiendas tú en ese sentido? Bueno, el stop motion es una técnica muy interesante, muy bonita, que a mí me ha tocado trabajar. Lo trabajé en un proyecto que hice para el supermercado Líder. El stop motion es una técnica, ¿cierto?, que se hacen imágenes y movimiento a través de fotos fijas. O sea, yo saco varias fotos de una secuencia en particular y esa secuencia después yo la puedo, digamos, reproducir en un programa de edición y obviamente que la imagen después se ve con este efecto de que es una foto que está en constante movimiento, ¿no? Es una técnica que se ha explotado, no tanto, se explota, se utiliza, no se ocupa mucho tampoco, pero es una técnica bien entretenida y creativa, ¿no? Tiene que ver con sacar varias fotos de una secuencia y eso después transmitirlo a través de varios movimientos. Después con el tema de los píxeles, la verdad que eso, bueno, todas las cámaras últimas que están saliendo traen buenos píxeles, finalmente. Hay algunos celulares, no vamos a decir marca, que traen 3 cámaras, traen 2 cámaras, pero en lo que se tienen que fijar finalmente es que tenga un buen lente el celular finalmente, que tenga un buen lente normal, y después tiene que ir con la creatividad y la capacidad de observar y elegir una buena aplicación para poder trabajar con el celular, ¿cierto? Más que empezar a ver los píxeles, todas las últimas cámaras traen buenos píxeles, ¿no? Finalmente tiene que ver con la creatividad, con elegir una aplicación. Incluso se pueden sacar fotografías con la aplicación de Instagram y ustedes saben que en Instagram se pueden ir editando las fotos. Entonces, yo les invito a que con la capacidad de observar vayan viendo referencias, ¿cierto? Ustedes salgan al exterior, miren, observen y después toda su experiencia la transmitan a través de fotografía. Es lo que yo hago con mis alumnos y nos funciona bastante bien. Súper, Juan Pablo, muchas gracias. El tiempo se nos pasó volando, pero sí, muy entretenido y muy interesante. Espero que les haya aportado a toda la gente que nos estaba mirando. Así que muchas gracias por tu presencia, muchas gracias por todos los datos que nos diste. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Encantado. Chao, chao. Chao.